Respetables hermanos y hermanas, continuamos en la hora del sermón con el estudio del libro de Éxodo. Y ahora lo que vamos a estudiar es ya el proceso de construcción que da inicio. Esta es la lección número 96. De manera pues que vamos a ponernos en las manos del Señor para que siempre Él nos siga ayudando en la presentación de su palabra. Padre Celestial, oramos de tal manera que siempre nos ayudes a que el mensaje que se presenta en estos momentos sea claro, sea entendible, y siempre que me ayudes a través del Espíritu Santo. Siempre que nuestro Señor sea muy edificado y glorificado en este mensaje, que Él reciba la honra y la gloria nuestra. Señor, ayuda también a que cada hermano y hermana pueda realmente crecer en gracia y en conocimiento tuyo. Gracias, Señor, por esta gran bendición. En el nombre de quien lo hacemos, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en este proceso de construcción que da inicio, vamos a ver instrucciones, implementación. Como yo les he dicho, amados hermanos, vamos a recibir mucha edificación. Yo sé que en este estudio inicial no vamos a ver todo lo que deseamos, pero yo sé que con la ayuda del Señor, el siguiente día que nos reunamos en espíritu y en verdad, vamos a recibir todavía más información y que precisamente nos va a servir para nuestro crecimiento. Bueno, comenzando en Éxodo 25, la construcción del tabernáculo sobresale en el resto del libro. El tabernáculo era el santuario portátil donde Dios se encontraba con su pueblo durante los años que Israel pasó en el desierto y durante siglos después de ello, porque fue una extensa duración, pues. Las instrucciones para su construcción y servicios fueron parte de la ley dada por Dios a Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Esto ya lo hemos visto ampliamente. En vista de que la labor de los sacerdotes estaba muy relacionada con el tabernáculo, también se incluyeron instrucciones para el sacerdocio en estos capítulos que vamos a ver. Bueno, Éxodo capítulos 25 hasta el 31 habla precisamente de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Ustedes tienen que ver esta diferenciación, o sea, estos capítulos 25 al 31 son direcciones que se están dando. Y luego los capítulos 35 hasta el 40 describe a menudo con un lenguaje casi idéntico cómo habían de seguirse tales instrucciones. Entonces, estas dos secciones de Éxodo son comparadas de tal manera que nosotros podamos ver que el tabernáculo, en medio de la narración de los capítulos 32 hasta el 34, leemos de la apostasía de Israel con respecto
al becerro de oro, su castigo correspondiente y el hecho de que Dios renovó de manera misericordiosa su pacto con su pueblo. ¿Ve? Entonces, el libro concluye pues con la finalización del tabernáculo y cómo lo bendijo Dios con su presencia. Claro, esto lo vamos a ver cuando ya estemos en los albores de la conclusión del libro. Éxodo 25 comienza la historia de la construcción del tabernáculo, describiendo cómo se habían de conseguir los materiales para la construcción, porque esto fue algo que también el Señor intervino. Dios pidió que los israelitas dieran una ofrenda voluntaria y más adelante también le vamos a dedicar espacio a esto. Después de que Dios dio el mandamiento general para que se construyera el tabernáculo según sus especificaciones, que ya las hemos visto en los versos 8 y 9 del capítulo 25, comenzó a dar las instrucciones describiendo cómo habían de confeccionarse 3 piezas de mobiliario para el tabernáculo. ¿Cuáles eran estas 3 piezas? El arca del pacto, junto con el propiciatorio y los querubines. Luego, la mesa del pan de la propiciación y por último, el candelero. Entonces, las instrucciones sobre cómo había de construirse el altar del incienso, otro artículo de mobiliario del lugar santo, no aparece sino hasta en Éxodo capítulo 30. Claro, por razones obvias vamos a omitirlo ahorita, pero lo vamos a ver posteriormente. Y el capítulo pues concluye con otra amonestación a hacer todo conforme al modelo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte. Esto ha quedado bien claro de acuerdo al versículo 40 de Éxodo 25. Bueno, entremos ya específicamente a las instrucciones que se dan. Y las tenemos aquí en el capítulo 25, versículos 1 al 9. Miren lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, miren, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bueno, aquí se ve, hermanos, el mandamiento a dar. Específicamente, si usted le pone cuidado, desde el versículo 1 hasta el 7. Las instrucciones para construir el tabernáculo comienzan con el mandamiento de recoger una contribución. Son notables 3 hechos que se dan acerca de esta contribución. Número 1, fue una ofrenda voluntaria. O sea,
fue una ofrenda que no se les obligó. Claro, Dios les dijo que recogieran una ofrenda, pero no la recogieron en una forma presionada, sino que lo hicieron de total voluntad. Fue una ofrenda voluntaria, pues. Número 2, fue una ofrenda compuesta de ofrendas valiosas. O sea, ¿qué es lo que vemos? Que no dieron de lo que les sobraba, que no dieron de lo peor, sino que lo que dieron fueron ofrendas valiosas. Eso es lo que nosotros podemos ver claramente. Y luego, número 3, que habían de usarse para propósitos prácticos. O sea, Dios les da las instrucciones, tienen que recoger esta ofrenda, lo hacen voluntariamente, dan ofrendas valiosas, pero también, en tercer lugar, habían de usarse para propósitos prácticos. No se podían usar para lo que a ellos se les antojara, en otras palabras. El pueblo había de dar ofrendas voluntarias, dice la Escritura, de todo varón que la diere de su voluntad, y dice de corazón. Imagínense cómo le agrega que cuando se hace algo para Dios es de su voluntad, pero también que proceda del corazón. Entonces, obviamente, esta ofrenda no fue un diezmo. A esta altura no se había impuesto leyes sobre el diezmo, no fue un diezmo. También no fue un impuesto. Ustedes saben que es un impuesto, es obligatorio, porque un impuesto es por ley en cada nación. Se pagan impuestos por todo lo que consumimos. Usted va a un súper, usted está pagando el impuesto, el que se le llama el IVA. Se pagan impuestos municipales. Esta ofrenda no fue un impuesto. Tampoco fue una obligación impuesta por el liderazgo de Israel, como quien dice, bueno, Moisés lo está diciendo y porque Moisés lo está diciendo tiene valor. No fue impuesta por el liderazgo de Israel. Claro que él transmitió lo que el Señor le dijo, pero la voluntad partió de cada uno que dio la ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que lo único que los motivaría a contribuir era el amor, era la gratitud, era el respeto del pueblo para con Dios. ¿Por qué? Cuando hablamos de amor, gratitud y respeto, estamos entendiendo que evidentemente hasta este momento en ellos había agradecimiento por la liberación que les había dado a toda una nación. Entonces la contribución pues había de ser una ofrenda libre, además de una ofrenda libre, una ofrenda alegre. Es decir, se sentían bien con dar esta ofrenda libre y alegre. Bueno, el resto de la historia dice que dieron con total liberalidad. A su debido tiempo vamos a usar estas citas de Éxodo 35, 20 al 29 y Éxodo 36, versículos 2 al 7. Entonces, esta ofrenda fue una contribución realizada una sola vez. La ley requirió de ofrendas regulares, incluidos los diezmos y toda esa. Y, por ejemplo, cuando dio el libro de Levítico, allí se da los mandamientos, las directrices para los diezmos. En Levítico 27 se ve esto, en Números capítulo 18, en Números
capítulo 12. En fin, lo que vemos pues que además Éxodo también habla de una contribución que había de hacerse cuando el pueblo fuera contado. Entonces, pero fíjense bien, el Nuevo Testamento también les pide a los cristianos dar voluntariamente. Esto es bien claro y lo hacemos cada primer día del Señor. Miren lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, lo que sale del corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Luego, usted conoce bien estos textos y los comparamos, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, pero un aspecto que hay que notar, hermanos y hermanas, en esta ofrenda que se recogió, es algo que a mí me sorprende. Lo que dieron fue de mucho valor. Lo que dieron fue de mucho valor. Miren lo que nos dice Éxodo 38, versículos 24 hasta el 31, vamos a leer. Es muy importante. Dice: todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Esto, si se tradujera a cifras actuales, esto es una gran cantidad, hermanos. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550, hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talentos por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor, las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Otra vez vuelvo a decir esto: ¿eran atrasados estos hombres? En ninguna manera. Imagínense que para hacer todo eso se necesitaba talento, se necesitaba habilidades manuales, se necesitaba creatividad, se necesitaba pues que lo hicieran de una manera muy profesional. Y claro, así lo hicieron. Entonces nosotros podemos ver claramente que había desde aquellos tiempos y aún antes mucha gente capaz,
mucha gente de elaborar lo que Dios les demandaba. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿De dónde consiguieran tales riquezas para contribuir? ¿Cómo es que ellos le hicieron? Bueno, y cómo si habían salido de la cautividad y habían sido esclavos 430 años. ¿Y cómo es que tuvieron? ¿Y cómo es que podían tener estos metales preciosos? Bueno, sin duda, gran parte de lo que Israel proveyó para la construcción del tabernáculo vino de los presentes que habían solicitado y recibido de los egipcios cuando salieron de Egipto. Y yo lo remonto a ese dato histórico que ya lo hemos estudiado. Miren lo que dice en Éxodo 3, 21 y 22. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina. ¿A cuál vecina? A su vecina egipcia. Y a su huéspeda, mire lo que le iba a pedir. ¿Una libra de frijoles? ¿Una libra de arroz? No. Alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Chirrangos no, hermanos. ¿Ve? Los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y miren, y despojaréis a Egipto. Éxodo 11:2 dice: habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y luego vamos también a Éxodo 12, vamos a leer los versículos 33 al 36. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Acuérdense de ese apresuramiento que hubo cuando ya se da la 10ª plaga, y que estaban hastiados, empezando por el faraón, que le había matado ya a su primogénito y todos los primogénitos egipcios. Dice, y llevó el pueblo a su masa antes que se... Llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Se precipitaron pues, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. O sea, la precipitación les ayudó a que se ofuscaran y fueron desprendidos. Váyanse y agarren, tomen estas alhajas de oro, de plata. ¿Ve? Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Probablemente, hermanos, también adquirieron, y con este episodio voy a terminar la clase o el sermón de este día hermoso del Señor. Probablemente también adquirieron materiales adicionales cuando Israel venció a los amalecitas en Refidim. Ustedes saben bien que se iba a una guerra, y la guerra pues así ha sido siempre, que es lo correcto. No, eso no es el punto, pero la nación vencida es sometida, y la nación que le vence, sus tesoros pasan a posesión de ellos. Esto así ha sido a través de la historia de las naciones. Bueno, probablemente también pues adquirieron materiales adicionales cuando Israel venció a los amalecitas en Refidim. Miren lo que dice Éxodo, que ya lo estudiamos también, versos 8 hasta el 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec.
Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y ya sabemos pues que los amalecitas, a través de la historia que tenemos antiguo testamentaria, fueron exterminados totalmente. Entonces, cualquier material pues que necesitaran adicionalmente, a lo mejor pudo haberse adquirido mediante el comercio también con caravanas que pasaban por la península de Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que además de ser valiosas y voluntarias, las ofrendas de oro y bronce de los israelitas fueron ofrendas prácticas y fueron ofrendas útiles. El oro que se dio fue usado para recubrir el arca del pacto, y el altar de los holocaustos se recubrió con bronce. Es algo, hermanos, realmente maravilloso, maravilloso. Yo termino acá. Yo con todo gusto les digo que quisiera seguir adelante en este estudio, pero si usted puede hacerlo de conectarse o puede escuchar los mensajes posteriormente, le digo que no se pierda todo lo que viene de aquí en adelante, porque vamos a ver ya cómo es que se comisiona la construcción, la comisión que se da, pues cómo se desarrolla esta construcción. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, y que el Señor siempre nos ayude a vivir de acuerdo a su sagrada voluntad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Tú nos ayudas, Señor, a que tu palabra sea enseñada, y aprendemos muchísimo del libro de Éxodo. Gracias, Señor, por ello. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.